coxal, etcétera, ¿no? Entonces, ay, ya, ahora sí, me olvidé de encender mi cámara. Entonces, el día de hoy es lo que vamos a ver articulación coxofemoral, más que nada los ligamentos, bueno, también vamos a ver huesos, tanto del coxal como del fémur, y luego vamos a ver región glútea e inguinocrural, es decir, la parte posterior del miembro inferior, la zona glútea, y la parte anterior de la zona glútea, que es la región inguinocrural. ¿Ok? Desde el índice, primero vamos a ver los huesos de la articulación, los músculos que se insertan en estos huesos, los ligamentos, y luego vamos a empezar con región glútea, y dentro de región glútea vamos a hablar sobre región inguinocrural. ¿Cuáles son los huesos? Ok, el coxal se va a dividir en tres huesos en específico. O sea, no es que sean tres por separado, sino que durante el desarrollo embrionario, estos huesos que antes eran tres se volvieron uno solo que se llamaba coxal. ¿Cuáles son estos tres huesos? El que vemos acá, el más grandecito, que es el ilion, este de color rosita, o bueno, encerrado en morado, es el pubis, y este de color verde es el isquion. ¿Listo? Entonces son tres huesos que de forma embrionaria estaban separados. Cuando empezó a formarse el embrión, se unieron y se volvieron esos tres huesos, ese solo hueso. ¿Cómo se ve este hueso en la vida real? No se ve así, ¿ok? Así lo van a ver ustedes de repente suelto, ¿ok? Pero normalmente estos están unidos y se ven, bueno, en una vista un poquito posterior porque este es el sacro, se ven de esa manera. ¿Ok? Entonces, esta es una vista posterior porque acá ven cómo está la columna vertebral y acá está adelante unida la parte de las pubis. Cada pubis se une con la otra. Se vería de esa manera. No sé si está una imagen más abajo, creo que sí. Ya de ahí la busco, si no, de ahí la vemos y les digo. Pero se ve así. ¿Listo? Entonces es un poquito más difícil poder ubicarse en la hora de la práctica cuando los tienen unidos, porque los van a tener de esa manera. A veces están sueltos, a veces no, pero los van a tener así. Entonces, primero vamos a ver las estructuras anatómicas del coxal, ¿ok? Tiene una cara lateral y una cara medial. La cara lateral es la que está dando de la cadera, para la articulación de la cadera, y la cara medial es la que está mirando para la vejiga, ¿ok? Entonces, en una vista lateral, tenemos la cara lateral, obviamente, ¿no? Entonces, en esta cara vamos a encontrar fosas. Bueno, en ambas caras vamos a encontrar fosas. La primera fosa que vamos a encontrar en la cara lateral es la fosa ilíaca lateral. En esta fosa ilíaca vamos a tener líneas, llamadas las líneas glúteas. ¿Por qué? Porque en cada una de estas líneas se van a insertar los músculos glúteos, los tres glúteos que tenemos, mayor, medio y mediano, ¿ok? No, sí, mayor, medio y menor, ¿ok? Esos tres. Entonces tenemos esas tres líneas glúteas donde se van a insertar estos músculos. Tenemos la línea glútea posterior, la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. Entonces, posterior, anterior e inferior. Esa es en la fosa ilíaca lateral. ¿Listo? Luego, más abajo en la cara lateral, tenemos una estructura que es, literalmente es un hueco redondo en forma de cápsula. Es como si hubieras encajado perfectamente en una plastilina una esfera y queda ese huequito. Así, de esa manera. Eso se llama acetábulo. ¿Ok? Todo esto de aquí, todo, se llama acetábulo. Esta parte anatómica tiene sus estructuras. El bordecito, ustedes lo van a tocar en la práctica, se llama reborde acetabular. Luego, este acetábulo, ¿qué es lo que tiene? Tiene un fondo y un trasfondo. ¿Listo? ¿En dónde se va a articular el fémur? La cabeza del fémur se articula con todo el acetábulo, pero en específico con la parte del fondo. ¿Ok? La parte del trasfondo no choca el fémur. Hay otro ligamento que sí va a estar ahí, pues encajado acá en el trasfondo, pero per se el hueso, o sea, se te articula con el fondo del acetábulo. Entonces tenemos esta de acá. Luego, bajando más, vamos a tener esta partecita de acá. O sea, no se ve, pero es un hueco.
es un orificio, ese sí está vacío. Es como si ustedes hubieran perforado una hoja, le hubieran hecho un círculo, igualito. Este huequito se llama agujero obturador. Este agujero está cubierto por una membrana que se llama la membrana obturatriz. Esa membrana va a ser perforada por vasos, músculos, etcétera. Entonces, por eso es importante, porque por aquí vamos a poder delimitar qué músculo se inserta en la cara lateral de la membrana obturatriz y qué músculo se inserta en la membrana medial, en la cara medial de la membrana obturatriz. Entonces, eso hay en el agujero obturador. Luego, en la cara lateral, en la parte del pubis, tenemos que debajo de la puntita que hemos visto aquí, esta punta de acá, hay un canal llamado el canal subpubiano. ¿Listo? Sí lo van a poder sentir en el hueso, ¿ok? Luego, en una parte medial, tenemos aquí a la fosa ilíaca medial. ¿Listo? Por eso, cuando ustedes dividen, bueno, cuando llamamos abdomen, vamos a ver que se dividen en cuadrantes. Y por eso estos dos cuadrantes de acá abajo, bueno, estos de acá abajo, se llaman fosas ilíacas. ¿Ok? Por el nombre, la fosa ilíaca medial y fosa ilíaca lateral. ¿Ok? Entonces, tenemos la fosa ilíaca medial. Luego, debajo de la fosa ilíaca tenemos una eminencia, o bueno, tenemos una estructura bastante prominente que se llama línea innominada. Es decir, que es una línea que no tiene nombre. O sea, así le pusieron. Se les ocurrió y le pusieron así. Esta de aquí. Son importantes estas líneas porque acá se insertan músculos, ¿ok? Luego, debajo de la línea innominada, aquí, van a sentir como una protuberancia. Esa protuberancia se llama eminencia pectínea. Acá se va a insertar el músculo del pectíneo, ¿ok? Debajo de esta eminencia hay una parte bastante plana que se llama superficie cuadrilátera. Y bajando vamos a encontrar de nuevo el agujero obturador, pero ya en la cara medial. Ok, acá estaría la membrana obturatriz. Ahora, el coxal también tiene bordes, al igual que otros huesos que hemos visto. Este tiene un borde superior, ¿ok? Acá tenemos el borde superior, tiene un borde inferior y unos bordes anteriores y posteriores. Primero vamos a ir con el borde superior. El borde superior se le llama cresta ilíaca, ¿ok? Esta cresta ilíaca va a servir de referencia anatómica para muchas cosas. Por ejemplo, como les mencionaba hace un ratito, el ejemplo de los cuadrantes para el abdomen. Esta línea de aquí, esta de aquí, está referida por la cresta ilíaca. O sea, a partir de la cresta ilíaca, para abajo son las fosas ilíacas abdominales. Entonces, esta estructura anatómica nos va a servir mucho para ubicarnos. La cresta ilíaca tiene un labio en la cara lateral, obviamente tiene un labio lateral aquí, tiene un intersticio y en la forma posterior tiene un labio medial. ¿Y por qué es importante? Pues porque en cada parte de esa cresta se va a insertar músculos diferentes. ¿Ok? Luego, en la cara medial ya no hay nada más en el borde superior. En una vista medial del borde superior, vamos a tener aquí la tuberosidad ilíaca. ¿Ok? Es bastante rugosa, la van a sentir, la van a poder identificar fácilmente. Y luego tenemos aquí, debajo de la tuberosidad ilíaca, la superficie articular. Y la superficie articular más que nada va a ser para que se una con la columna vertebral correspondiente, pues no el sacrocoxis. Pues acá se va a articular con el sacrocoxis, en esa parte. Esa sí es una parte lisa, se va a sentir más o menos de esa manera. Luego, un borde inferior. Vamos a hacer zoom para abajo. Aquí estamos viendo más que nada pubis e isquion, ¿ok? Entonces, este es el borde inferior. El borde inferior está conformado por una rama del pubis, una rama del isquion, que juntas se les denomina rama isquiopúbica.
De aquí van a salir inserciones musculares, por eso tenemos que conocer esta ramita que está acá. ¿Ok? Es una cara lateral. Y en una cara medial, así, también tenemos acá la rama isquiopúbica, pero ¿qué más podemos encontrar? ¿Ok? Tenemos aquí otra carilla articular, pero esta carilla articular va a ser para la pubis del coxal subyacente, adyacente, que está al costadito. Entonces, este de aquí se va a articular con este de aquí del otro coxal y forman la sínfisis púbica. Nosotros hemos hablado de tipo de articulaciones y dentro de una de ellas había sido la sínfisis púbica. Los pubis de ambos coxales se unen adelante, en la parte de adelante, y forman una articulación que en las mujeres es una articulación móvil cuando está embarazada, porque esta sínfisis púbica cede al crecimiento del útero para poder permitir que crezca bien este bebé, ¿ok? Entonces, esa sínfisis púbica es entre pubis, ¿ok? Listo. Ahora, aquí sí quiero su total atención porque este es más complejo, ¿ok? Aquí hay bastantes cositas que repasar en cada uno de los bordes. Y tenemos un borde anterior y un borde posterior. Entonces, tomar agua. Ya. En el borde anterior, ¿qué es lo que vamos a ver? Este de aquí es el borde anterior, ¿ok? Este borde anterior y este es borde posterior. Apenas termina la cresta ilíaca, empieza una puntita que se llama espina ilíaca anterosuperior o ellas. La verdad, tendría que preguntarle a sus docentes si es que les permiten poner así en su examen, o si no, tener que ponerlo del nombre completo. ¿Ok? Es un poquito largo de la espina ilíaca anterosuperior. Y antes de decir esa estructura, vamos a encontrar aquí, pasando una curvita, vamos a encontrar otra punta. Esta puntita se llama espina ilíaca anteroinferior. Entonces tenemos una ellas y una ella. Un poquito raro, pero X. Entre espina y espina hay escotadura. ¿Ok? Entonces, entre espina ilíaca anterosuperior y entre espina ilíaca anteroinferior está la escotadura innominada. No se les ocurrió un nombre para esta escotadura y le pusieron innominada. Entonces, así se llama. Debajo de la espina ilíaca anteroinferior hay otra escotadura, es decir, que hay otro huequito, otra curvita, que se llama la escotadura del psoas ilíaco. ¿Por qué? Porque aquí va a pasar el músculo psoas cuando ya se une el músculo ilíaco, porque inicialmente son dos músculos diferentes, cuando pasan por esa escotadura se unen y llegan juntos a insertarse en la parte del fémur en un solo tendón. Entonces, por acá en esa escotadura se van a unir el psoas que viene de la parte más, de la parte abdominal posterior, de la pared abdominal posterior, y el ilíaco que viene de la fosa ilíaca medial, se van a unir en esta parte y van a llegar hasta el fémur en un solo tendón. ¿Ok? Al costadito de esta escotadura está la ceja acetabular, es decir, que del acetábulo, que hemos visto acá que es esto, encima hay algo llamado ceja acetabular. Eso nada más. Y va a servir de inserción muscular de lo que vamos a ver después. Luego, después del escotadura del suelo ciliaco, dejamos este espacio que deja el acetábulo. Y en el pubis vamos a encontrar una parte triangular, que se llama superficie pectínea, perdón, porque acá también va a pasar el músculo del pectíneo. ¿Listo? Al costado de la superficie está la cresta pectínea, igual por la misma razón. Y finalmente el pubis tiene una espinita, la espina del pubis. Nada del otro mundo acá. Ahora, acá se viene la cosa. O sea, no, cuando veamos los músculos creo que es peor, así que bueno. En un borde posterior, ojo, no se confundan acá porque cuando termine la cresta ilíaca en una vista posterior, la espina ilíaca posterior superior va a estar debajo de la primera que vean ustedes. O sea, si ustedes ven en la práctica, van a ver esa puntita y después van a ver otra acá y otra acá. Entonces van a ver tres. Entonces ustedes van a decir cuál es la espina ilíaca posterior superior.
dejan pasar esta primerita apenas termina la cresta ilíaca y la otra primera que encuentren, antes obviamente de la escotadura, es la espina ilíaca postero superior. ¿Ok? Luego está la espina ilíaca postero inferior que está ahí nomás al costado de la escotadura. Entonces, como les decía, entre espina y espina hay una escotadura. Esta de aquí no tiene nombre, ni siquiera le pusieron innominada, así que solamente es la escotadura. ¿Ok? Luego, luego de la espina ilíaca posterior inferior está otra espinita, la espina ciática. ¿Ok? Y como les decía, entre espina y espina hay escotadura. Esta escotadura se llama escotadura ciática mayor. ¿Ok? Porque es un poquito más grande y etcétera. Entonces, esa es la escotadura ciática mayor. Luego, después de la espina ciática, viene la escotadura ciática menor. Y es importante identificar estas escotaduras porque por acá van a pasar em, estructuras vasculares, estructuras nerviosas e incluso músculos, ¿ok? Después de la escotadura ciática menor, vamos bajando por acá, encontramos la tuberosidad isquiática, aquí, ¿ok? Esa tuberosidad del isquio. Ahora, terminando con los bordes, tenemos los ángulos. Vamos a tener un ángulo antero superior, póstero superior, antero inferior y póstero inferior. Ya sabemos que los superiores están relacionados con la cresta ilíaca y los inferiores con el isquion y el pubis. ¿Ok? Listo. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta de estructuras anatómicas? Ya saben que pueden hablar, pueden reaccionar como ustedes deseen. O pueden ponerlo por el chat si tienen alguna pregunta. Ok, entonces si no hay preguntas, continuamos. Vamos a ver las sensaciones musculares del coxal. Ok, vamos a ver tanto las caras, los bordes y los ángulos. Ok, entonces esto es un reminder para que sepan que este es el ilion, este es el pubis y este es el isquion. Ok, entonces tenemos aquí en la cara lateral, en la fosa ilíaca lateral, les decía que teníamos las líneas glúteas y que entre estas líneas se van a insertar los músculos glúteos. Entonces, detrás de la línea glútea posterior tenemos al músculo del glúteo mayor. Entre línea glútea posterior y anterior tenemos al glúteo medio y entre línea glútea anterior e inferior tenemos al glúteo menor. ¿Ok? Esos tres musculitos son los únicos que se van a insertar en la fosa ilíaca lateral. ¿Ok? En el acetábulo no se inserta ningún músculo, ya les dije que es más que nada para la articulación de la cadera o la articulación coxofemoral. Y ahora, les decía que en el agujero obturador había una membrana que era la membrana obturatriz. Entonces, esta membrana tiene dos caras, una cara lateral y una cara medial. En la cara lateral de la membrana obturatriz se va a insertar el músculo del obturador externo. Entonces aquí lo tenemos, músculo del obturador externo, que lo vamos a ver después porque es un músculo de la zona glútea, ¿ok? Y bueno, no tanto, un poquito sí. Entonces, eso sería en la cara lateral. En la cara medial, lo hemos visto nosotros, la fosa ilíaca medial. ¿Qué músculo sale de aquí? El músculo ilíaco, literalmente. Se llama así, músculo ilíaco. Entonces, yo les decía que por acá en los bordes, por aquí salían dos músculos que se unían y al final llegaban todos a un tendón en conjunto. Ya. Uno de esos músculos es el músculo ilíaco. Este músculo pasa por acá, llega el otro músculo de arriba, se unen y llegan pues hasta la pierna, bueno, hasta el músculo. ¿Ok? Es el músculo suaciliaco. Luego, en la eminencia pectínea y en la línea inominada se va a insertar el músculo del pectíneo. ¿Listo? Acá lo tenemos.
Y en la cara medial de la membrana obturatriz se va a insertar el músculo del obturador interno. ¿Ok? Desde aquí no hay muchos músculos que memorizar o que aprender. Ahora, pasando a los bordes, en el borde superior, vamos a verlo primero, en la cresta ilíaca, en el labio lateral, ¿qué vamos a encontrar? Más cercano a la espina ilíaca, antero superior vamos a tener no, pero posterior superior vamos a tener al músculo del glúteo mayor, ¿ok? Entonces el glúteo mayor se insertaba acá, también se inserta aquí, la cresta ilíaca. Luego, en el medio se va a insertar el músculo del dorsal ancho. Ese músculo que vimos en miembro superior también llega hasta la espalda. Llega hasta ahí a insertarse en el coxal. Es un músculo bastante ancho, bastante amplio, por lo que estamos observando. Luego, más cercano a la parte superior, bueno, a la parte al borde anterior, está el músculo del oblicuo externo del abdomen. Eso lo vamos a ver cuando veamos abdomen, valga la redundancia. Y son dos oblicuos y un transverso, ¿ok? Entonces acá tenemos al músculo del oblicuo externo del abdomen. En el intersticio de la cresta ilíaca vamos a tener al músculo oblicuo interno del abdomen. No es tan importante que se aprendan los nombres de esos, no sé si lo van a ver en la práctica, pero igual no creo que lo vean, porque como es más abdomen, no creo que lo pregunten. Ahora, en una vista posterior, en el labio medial, eso, tenemos al músculo del transverso del abdomen. Como les decía, tenemos dos oblicuos y un transverso. El transverso está ahí. El transverso es el más profundo de los tres músculos que les estoy mencionando. Luego tenemos el músculo cuadrado lumbar, que más que nada nos va a ayudar a mantenernos erguidos conjunto con el músculo del erector de la columna. Entonces, estos dos músculos son de la espalda y este músculo es del abdomen. ¿Ok? De aquí, nada más. Pasamos. En el borde inferior, en la rama isquiopúbica, ¿qué vamos a encontrar? En una cara lateral, ojo, porque en la cara medial no hay ninguna iniciación. En la cara lateral, en la rama isquiopúbica, tenemos que para la parte de la rama púbica, o de la rama del pubis, está el músculo aductor mayor. Esos músculos que ustedes están, bueno, si ustedes sienten tocan sus piernas, los que están en la parte más interna son los aductores, ¿ok? Uno de estos es el aductor mayor. Entonces está ahí en la parte interna de las piernas. Luego, en la rama del isquion, tenemos al músculo del recto medial o también llamado músculo grácil o gracilis, que ese también es un aductor, tiene la función de cerrar las piernas y también, como les digo, forma parte de los aductores. No es que tenga el mismo nombre de aductor, pero cumple la misma función. En una vista medial no hay ningún músculo insertado en la parte del borde inferior. Ahora sí, nos asusten, es bastantito esta parte sí, ¿ok? Ahora, el espina ilíaca antero superior, bueno, ya estamos en los bordes anteriores y posteriores. El borde anterior en la espina ilíaca antero superior, aquí, tenemos tres cositas. El ligamento inguinal de primeras. Este ligamento es bastante importante para delimitar muchas áreas anatómicas. Este ligamento, si lo ven en la práctica, por favor, no lo rompan, porque ya lo han roto muchas veces y no sé si alguno seguirá intacto. Y si lo encuentran, no lo rompan, porque les va a ayudar bastante poder identificar músculos, arterias, etcétera, ¿ok? Entonces tenemos el ligamento inguinal de primero. Debajo del ligamento inguinal empieza la inserción muscular del músculo del tensor de la fascia lata. Es un músculo que viene en la parte lateral de la cadera, que es un músculo chiquitito que más que nada va a ayudar a que la fascia lata, que es la parte más lateral del muslo hasta la rodilla, se mantenga tensa. Por eso se llama así, ¿no? Tensor de la fascia lata.
Luego, debajo de ese tensor viene el músculo del sartorio, que es uno de los músculos más largos del cuerpo, que viene cruzando desde la cadera hasta la tibia, ¿ok? Entonces viene este músculo de forma cruzada, acá digamos que acá está la cadera, llega hasta la tibia y tienes todo ese recorrido, el músculo del sartorio. Entonces se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, ¿ok? Se origina, perdón, se origina. En la escotadura innominada va a estar pasando un nervio. Este nervio se llama nervio cutáneo femoral lateral, ¿ok? Este de aquí. Luego, en la espina ilíaca antero e inferior, vamos a tener dos estructuras. Primero, al músculo, una porción del músculo del recto anterior, ¿ok? Aquí, recto anterior. Y el recto anterior también se va a insertar en la ceja acetabular, es decir, donde les decía acá encimita del acetábulo, acá también viene una porción del recto anterior, ¿ok? Luego, debajo del recto anterior se va a insertar el ligamento iliofemoral, es decir, que va a unir al ilion con el fémur para la articulación de la cadera. Ahora, en la escotadura del psoas ilíaco, ¿qué va a pasar? El músculo del psoas ilíaco, obviamente. Entonces, de aquí no hay mucha magia en este nombrecito acá. Luego, bajando el acetábulo, teníamos la superficie pectínea. Pectínea. Aquí se va a estar el tendón del músculo pectíneo, ¿ok? Acá ya está terminando su recorrido del músculo, o terminando o empezando, ya no me acuerdo. Pero está ahí el músculo pectíneo, ¿ok? En la superficie pectínea. Luego, debajo del músculo pectíneo tenemos el bordecito, y aquí se va a insertar el ligamento de Cooper, ¿ok? Ese ligamento tiene un nombre en específico, por alguna razón en específico, ahorita no recuerdo bien. Creo que sí lo vamos a ver después. Sí, creo que sí. Ya si no me acuerdo, ahí le digo. Y después del ligamento de Cooper tenemos el ligamento inguinal. Entonces, el ligamento inguinal viene desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Entonces, acá todo este espacio abarca el ligamento inguinal. Por esta zona ya vieron que pasan un montón de estructuras. Entonces, pues es importante no maltratar el ligamento inguinal cuando hagan la práctica. Ok, chicos, ténganlo en cuenta. Debajo del ligamento inguinal, en la parte de la pubis, en la parte del pubis, tenemos el músculo del recto anterior del abdomen. Ojo, no es el mismo que este, son diferentes. Este es para el muslo y este es del abdomen. ¿Ok? El recto anterior del abdomen es técnicamente el músculo que tenemos para formarse los cuadritos, los famosos abs. Ese es el músculo, el recto anterior. ¿Ok? Y luego tenemos el músculo piramidal del abdomen. Este no lo vamos a ver hoy día tampoco. Son más que nada músculos del el último segmento que vamos a ver. Ahora, para borde posterior, tanto en la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior y la escotadura, se van a insertar ligamentos que tampoco tienen nombre. Son ligamentos que más que nada van a mantener la articulación de la cadera también, ¿ok? Luego, en la escotadura ciática mayor, ¿ok? Primero tenemos acá que está pasando el nervio ciático, ese famoso nervio que no sé si sus abuelitas o sus papás dicen, ay, me duele la ciática, me duele tal, me duele la espalda, me duele eso, el glúteo, cuando me siento se me adormecen las piernas, ok. Bueno, este nervio del ciático mayor es un nervio de bastante calibre, es uno de los nervios, es un nervio bastante gruesito, cuando lo vean en la práctica van a pensar que es arteria, pero no, chicos, es el nervio ciático. Este nervio va a inervar casi en su totalidad todo el miembro inferior. Entonces, una lesión en el nervio ciático mayor que podría conllevar a una parálisis de la pierna, técnicamente.
Entonces, por eso cuando uno hace los inyectables en la parte intramuscular, la parte en la región glútea, si no sabe cómo hacerlo, puede dejar paralítico al paciente. Ok, entonces el nervio ciático mayor es muy importante. Esto em, no dejen eso fuera. ¿Ya? Entonces, después del que pasa el nervio ciático mayor, se está insertando el músculo piramidal. Ojo que no es el mismo piramidal del abdomen, ese es otro piramidal. O piriforme, también se le dice. Luego, ahora sí, lo más importante de la espina ciática mayor. ¿Qué está pasando por acá? El van del glúteo superior y el del glúteo inferior. ¿Ok? ¿Qué era van? Vena, arteria y nervio. ¿Ok? Está pasando en el van del glúteo superior, está pasando la arteria glútea superior, sus dos venas satélites con el mismo nombre, y el nervio del glúteo superior. ¿Ok? Esas, uno, dos, cuatro estructuras están pasando por el van del glúteo superior. Luego, está el van del glúteo inferior. Tenemos a la arteria glútea inferior, sus dos venas satélites y el nervio glúteo inferior. ¿Ok? Todos en el mismo nombre. Luego, terminando esta escotadura ciática mayor, en la espina ciática vamos a tener dos inserciones, una muscular y una de ligamento. En la muscular está el músculo gémino superior. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita en la región iliocrural y en glúteo. Y también está el ligamento sacroespinoso. Ese ligamento se va a insertar acá, bueno, con otra estructura por otro lado, que va a delimitar a las escotaduras de una mejor forma. ¿Ok? Luego, después de la espina ciática viene la escotadura ciática menor. Esta escotadura ciática menor, ¿qué va a pasar por ahí? Va a pasar el van del pudendo interno. ¿Ok? Pero ojo con este van. Normalmente los van tienen los nombres que llevan sus arterias, sus nervios. Este van no. Solamente la arteria posee ese nombre, es decir, que es la arteria pudenda interna. Pero el nervio se llama nervio pudendo, no es nervio pudendo interno. ¿Ok? Entonces acá va a pasar la arteria pudenda interna, sus dos venas satélites y el nervio pudendo. Si en el examen a mí me pasó que en mi examen, pero fue de abdomen, o sea, ni siquiera en la parte de miembro inferior, me preguntaron, porque no más que nada el nervio pudendo es para las zonas erógenas del cuerpo, entonces, el nervio pudendo le brinda esa capacidad a estas zonas, entonces me preguntaban qué nervio le brinda las excitabilidad a las zonas erógenas del cuerpo. Era el nervio pudendo, obviamente, pero en las opciones decía nervio pudendo interno, entonces yo estaba cuestionando mi insistencia porque a mí me habían dicho que era nervio pudendo y no existía el nervio pudendo interno. Entonces yo le pregunté al doctor Barriga, acá la respuesta supuestamente es nervio pudendo, pero dice pudendo interno. Y me dice, sí, es nervio pudendo interno. Yo sé que no hay nervio pudendo interno, pero esa es la respuesta. Entonces, si les ponen nervio pudendo interno, marcan nervio pudendo interno. Pero es nervio pudendo, ¿ok? Listo. Ahora, en los ángulos, solamente en el ángulo posterior inferior vamos a tener estructuras. Vamos a tener seis músculos, ¿ok? Seis musculitos en específico que eso los van a sacar a varios de estos porque son en la parte posterior de la pierna, los llamados isquiotibiales o los isquiofemorales, ¿ok? Entonces, iniciamos. Primero tenemos al músculo del gémino inferior, luego tenemos al músculo del cuadrado femoral, luego está el semimembranoso, luego el bíceps femoral, la porción larga, porque sí, hay un bíceps en el fémur. Luego continúa con el músculo del semitendinoso y finalmente está el músculo del aductor mayor. Entonces, ¿cuáles son los músculos que conforman a los músculos, al grupo de los isquiotibiales o los isquiofemorales? Son estos de aquí. El cuadrado femoral, no, tampoco tanto el cuadrado femoral. El, el semimembranoso, el bíceps femoral, la porción larga y la porción corta, el músculo del semitendinoso forman parte de los isquiotibiales, ¿ok? De los músculos que se ejercitan cuando hacen el curl echado o el curl femoral sentado en el gimnasio, ya, esos. Ya. Hasta ahí, chicos, de buena pregunta para pasar rapidito con fémur y empezar con región glútea. Mm.
Ok. Mm, ya, si no hay preguntas, no voy a preguntar tampoco, así que no te preocupes. Ya, el fémur, vamos a ver estructuras anatómicas, ya sabemos que es un hueso largo, entonces tiene una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. ¿Ok? Entonces, el epífisis proximal en una cara anterior, vamos a hacer rapidito nomás, se parece bastante al húmero. ¿Ok? Similar, solamente que la epífisis del fémur tiene la cabeza más pronunciada. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la cabeza del fémur que tiene un huequito, y lo van a ver, tiene un orificio que es la fosita para el ligamento redondo, que técnicamente es este ligamento en el que se va a articular con el trasfondo del acetábulo. La cabeza se articula con el fondo, pero la fosita con el ligamento se articulan en el trasfondo. Luego, debajo de la cabeza está el cuello, y al igual que en el húmero vamos a tener como troquín y troquíter, acá vamos a tener trocánteres, trocánter menor y trocánter mayor, ¿ok? Este verde de aquí es el trocánter menor y este naranja de acá es el trocánter mayor, ¿ok? Entre trocánter y trocánter hay una cresta que se llama cresta intertrocanteria anterior, porque también hay una posterior, ¿ok? Y en esta cresta intertrocanteria anterior hay una tuberosidad que se llama tuberosidad cervical, ¿ok? Está aquí pintadita de morado. Ahora, el trocánter se va a dividir en caras, bordes, un poquito difícil de memorizar acá, pero tranquilos. Entonces, la cara lateral del trocánter, aquí, es esta de acá. Es como un cubo. Tiene una cara lateral, un borde, una cara superior, un borde posterior y etcétera. Un cubo un poquito alterado, pero no me se me ocurría otra similitud. ¿Ok? ¿Por qué es importante dividirlo en tantas partecitas? Porque en cada una de esas partes se insertan músculos diferentes. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una cara lateral, un borde posterior, que se va a ver mejor en la otra imagen, un borde inferior, una cara superior, ¿ok? En el trocánter. Si ustedes continúan el- la línea que forma la cresta intertrocanteria anterior, van a llegar a un huequito. Este huequito se le llama fosita digital, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque supuestamente es un espacio que no debería, o sea, no que no debería existir, sino que no se nota mucho o no es tan visto al ojo humano, no es tan, puede pasar desapercibido, ¿ok? Ya. Entonces, es una cara anterior de la epífisis del fémur, sacada. Continuamos, acá sería la faceta digital, ¿no? Esa parte de acá. En una vista posterior, vemos de nuevo al trocánter, su borde posterior, y tenemos la cresta intertrocanteria posterior, ¿ok? Luego, bajando literalmente debajo de la cresta intertrocanteria posterior, vamos a tener tres líneas. Se forman, de verdad les digo, se ven que se forman como tres líneas, que se llaman la cresta de trifurcación, ¿ok? ¿Por qué? Porque de cada una de estas líneas va a salir un músculo nuevo, una inserción muscular nueva. Tenemos la cresta de trifurcación lateral, intermedia y medial. Para donde está la cabeza es medial, ¿ok? Luego, pasando para la diáfisis, en una vista anterior, tenemos la cara anterior del fémur, para donde está la cabeza es borde medial, y para donde está el trocánter borde lateral, ¿ok? En una vista posterior, se continúa la cresta, bueno, se dice borde posterior, pero también le dicen cresta, ¿ok? Porque se siente bastante como una crestita. Y esta cresta se va a dividir en labios y un intersticio, ¿ok? Porque ya les saben la historia, ¿no? En cada parte se inserta un músculo diferente, ¿ok? Y en el intersticio se insertan como seis músculos diferentes, entonces es importante. Ya, entonces, acá tenemos, para la parte de la cabeza está dando la cara medial y para la parte del trocánter la cara lateral. ¿Listo? No vamos a ver epífisis distal porque eso es más para nada, más que nada para muslo y pierna y no lo vamos a ver hoy día, ¿ok? Entonces, por eso no vamos a saltar.
Para las inserciones musculares, en la cabeza no se inserta nada más que les decía que acá se insertaba el ligamento redondo. No, perdón. Sí, no, el ligamento para sostener la cabeza del fémur. En la fosita digital se van a insertar tres músculos. O sea, tres. ¿Cuáles? El gémino superior, el obturador interno y el gémino inferior. Dos géminos y un obturador. Este se llama, es el famoso tríceps crural, ¿ok? Son tres músculos que van a hacer la misma función, ¿ok? Luego, en el trocánter menor, acá, se va a insertar el músculo del psoas ilíaco. Ese músculo que le decía que viene dos diferentes que se unen en un solo tendón al final, acá, en el trocánter menor, ¿ok? En la cresta intertrocanteria anterior, se va a insertar el músculo del glúteo menor, ¿ok? Luego, en el trocánter, en su cara lateral, se va a insertar el músculo del glúteo medio, ¿ok? Acá. Luego, en su cara superior, se va a insertar el músculo piramidal y en su borde inferior se va a insertar el músculo del vasto lateral del cuádriceps, ¿ok? Acá está, músculo del vasto lateral del cuádriceps. El cuádriceps se conforma pues, por cuatro fascículos, un fascículo intermedio, un vasto lateral, un vasto medial y un recto anterior. ¿Ok? Ya. Ahora, en una vista posterior, en la cresta intertrochanteria posterior, se va a insertar el músculo del cuadrado femoral. ¿Ok? Luego, aquí tenemos en la cresta de trifurcación, en la parte lateral tenemos al músculo del glúteo mayor. O sea, de hasta acá se viene a insertar el músculo del glúteo mayor. Tiene una bastante extensión. En la intermedia se inserta el músculo del pectíneo y en la medial se insertan dos musculitos, el vasto medial del cuádriceps y el aductor mayor, ¿ok? Entonces, esos dos músculos se insertan en la parte medial de la cresta de trifurcación. Ahora, en la diáfisis, en la cara anterior, se va a insertar el músculo femoral o la parte de la región intermedia del cuádriceps, ¿ok? O el vasto intermedio del cuádriceps, también se le llama así, el músculo femoral. Hasta ahí nada más. En la cara posterior es la cosa. Porque en el borde posterior del cuádriceps, en el labio medial, acá, se va a insertar el músculo del vasto medial del cuádriceps. ¿Ok? En el labio lateral se va a insertar el músculo del vasto lateral del cuádriceps. Y en el intersticio se insertan cuatro músculos. En ese orden, ¿ok? El uno es el músculo del aductor mediano. El 2 es el músculo del aductor menor. El 3 es el músculo del aductor mayor y el 4 es la porción corta del bíceps femoral. La porción larga era de la tuberosidad del isquion y la porción corta viene desde el borde posterior del fémur. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a ver a los músculos de la articulación coxofemoral. Tenemos el músculo del cuadrado lumbar, que viene, pues, es una parte posterior en la espalda, bueno, es una parte posterior del abdomen, y que lo tiene. Se origina desde la apófisis transversa desde de las vértebras de L5 hasta la cresta ilíaca. ¿Ok? Luego, donde se inserta este músculo, va a llegar insertándose en cada una de las apófisis transversas de las vértebras de la L1 hasta la L5. ¿Ok? Y se va a insertar también en el borde inferior de la doceava costilla. ¿Ok? ¿Cuál es la acción del cuadrado lumbar? Va a fijar la estática estando de pie. Es decir, que nos va a mantener en una posición estando parados. ¿Ok? La inervación es el plexo sacro, nada más. Este músculo, ya. Luego tenemos al músculo del psoas ilíaco. El músculo psoas viene desde las vértebras de T12 hasta L5, viene desde acá todo esto. Y el ilíaco viene de la cara medial del hueso coxal, o sea, de la fosa ilíaca medial. Inserción, ambos llegan al trocánter menor del fémur.
Vamos acá que están llegando aquí, al trocánter menor. ¿Cuál es la acción del psoas ilíaco? Es flexor del muslo. Y estos dos músculos van a ser los músculos de la marcha, carrera y salto. ¿Ok? Es bastante importante que sepan eso. ¿Cuál es el músculo que inicia la marcha? El músculo del psoas ilíaco. ¿Ok? Esa es pregunta de examen fijo. Ahora, por inervación, el músculo del psoas se va a inervar por el plexo lumbar que sale directamente de los nervios raquídeos de aquí. Y el ilíaco se va a inervar por el nervio femoral. Que al final lo vamos a ver. Ahora sí, los ligamentos de la articulación coxofemoral. Sé que vean imaginar más. En una vista anterior tenemos el ligamento de Bigelow o el ligamento iliofemoral en forma de Y. ¿Por qué? Porque viene desde aquí, desde la espina ilíaca anteroinferior, ahí, ahí, hasta el fémur, en forma de Y, así. Hasta el trocánter y hasta la cresta intertrocanteria. Ese es el ligamento de Bigelow. Luego tenemos el ligamento pubofemoral, que está aquí, que técnicamente viene desde de la cresta del pubis hasta la cabeza del fémur, hasta hasta la igual, hasta la cresta intertrochanteriana. Ya. Esa es en una vista anterior. Que en una vista posterior vamos a tener más ligamentitos. Tenemos el ligamento isquiofemoral y el iliofemoral. ¿Ok? Aquí tenemos el isquiofemoral y el iliofemoral es este de acá. ¿Ok? Sí, aquí nada más esos dos. Y bueno, pues se ven esto, las membranas sinoviales, la bursa, que son para la lubricación, para mantener la articulación móvil, etcétera, ¿no? Mm, sí, acá ninguna. Ya. Entonces, abriendo la articulación de la cadera, les decía, acá tenemos uy, al ligamento de la cabeza del fémur, que les decía que se articulaba con el trasfondo del acetábulo. Acá está cortado, obviamente, pero aquí viene saliendo de esta forma. ¿Ok? Ese ligamento. Y así estaría conformada la articulación de la cadera, literalmente. O sea, nada más. Son uno, dos, tres ligamentos en específico particulares, los más importantes, que es el iliofemoral en forma de y el iliofemoral posterior y el isquiofemoral. ¿Ok? Ahora, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta para región glútea? Sí tengo. Ya saben que si no hay preguntas pueden reaccionar, pueden hablar como ustedes deseen. Ahora, vamos a pasar a la región glútea. Vamos a ver los límites de la forma que tiene la región glútea. ¿Ok? En el límite proximal tenemos las crestas ilíacas. Acá lo ven, la cresta ilíaca. ¿Eso? En un límite distal tenemos el pliegue glúteo, es decir, que como ustedes examinen al paciente, hasta donde llegue el pliegue que forme el glúteo mayor, ese es el límite distal del glúteo. Luego, en un límite lateral, vamos a considerar a la espina ilíaca anterosuperior y el pliegue glúteo. Entonces, el espacio que abarca de aquí hasta acá. Todo ese es el borde lateral. Y un límite medial va a ser la columna sacrococcígea o la línea interglútea. Entonces, acá viene el sacrocoxis, y esta es la línea interglútea. ¿Ok? Entonces, les decía que el glúteo se va a dividir en 4 cuadrantes. ¿Ok? Tenemos un cuadrante superior externo, un cuadrante superior interno, cuadrante inferior interno y cuadrante inferior externo. Grace, ¿en qué parte del glúteo tenemos que poner las inyecciones intramusculares? En el externo. Si ustedes observan la imagen, está un poquito como que se muestra un poco las estructuras musculares que están adentro. Esta imagen la elegí justo perfectamente para poder ponerles los de los cuadrantes.
Si ustedes se dan cuenta, el nervio ciático está pasando por todos ellos menos uno, por este de acá, ¿ok? Está pasando una porción por el cuadrante superior interno. Acá no lo ven porque acá hay el músculo del cuadrado está tapándolo, pero ahí está saliendo el nervio también. En el cuadrante inferior interno también, en el externo también, en interior externo también está pasando. Entonces, si nosotros insertamos una aguja por acá, ya fregamos al paciente. O sea, ya para qué estoy diciendo médicos, me salgo. Porque literalmente estamos, o sea, es como si fuera algo intencional. Porque ustedes ya al saber la anatomía, saben que en el cuadrante superior externo del glúteo es donde se tienen que poner las inyecciones, ¿ok? Entonces, en esta zona de acá, la parte más externa del glúteo y la parte más superior, es donde se tienen que poner las inyecciones intramusculares. Ustedes mentalmente dividan el glúteo de su paciente en cuatro y en el cuadrante superior externo es donde van a poner los medicamentos. ¿Ok, chicos? Listo. Ahora vamos a pasar a los músculos de la región glútea. Mientras va cargando mi PPT, ya está. Tenemos el músculo del glúteo mayor, que es el más grande de los glúteos, es el que va a abarcar casi toda la totalidad de la zona que estamos hablando ahorita, de la región glútea. Se origina en la cara posterior del sacrocoxis y en la cresta ilíaca externa, en la parte fuera, en la cara lateral de la cresta ilíaca, en la bilateral. La inserción es en la cresta intertrocantera del fémur, la parte posterior, y detrás de la línea glútea posterior. ¿Ok? La acción de este músculo va a ser abductor del muslo y rotador lateral del muslo. Entonces, cuando ustedes se van al gimnasio, a los que vayan al gimnasio, hay una máquina en específico que es la máquina de abductores, abductores, que lo que básicamente hace es que ustedes tienen que abrir las piernas hasta donde puedan y de ahí regresar controladamente hasta el centro y de ahí volver a abrir. Entonces, ustedes ya saben que cuando un músculo se acorta es porque está cumpliendo su función. Si ustedes lo piensan, están abriendo las piernas, la parte de sus glúteos se están poniendo, o sea, el músculo del glúteo se está achicando, entonces esa parte del glúteo mayor es la que están trabajando en la mayoría en ese tipo de ejercicios, ¿ok? Es un abductor del muslo porque nos permite abrir las piernas, ¿ok? No más que nada nos permite separar el muslo del centro del cuerpo, ¿ok? Les mostraré un ejemplo, pero no me quiero parar, así que em, tendrán que usar su imaginación o hacerlo ustedes en su casa. Luego también el rotador lateral del muslo, que quiere decir que nosotros cuando giramos la pierna hacia afuera, también estamos trabajando el, el glúteo mayor. La inervación, el nervio del glúteo inferior, ¿ok? Entonces, el músculo glúteo mayor está inervado por el nervio del glúteo inferior, ¿ok? Tengan en cuenta que es como, se podría decir de alguna manera, están diferentes. Ahora, el músculo del glúteo medio se originaba entre las líneas glúteas posterior y anterior. ¿Ok? Entonces acá hay como un dibujito para que más o menos lo recuerden. Detrás de la posterior estaba el glúteo mayor, entre posterior y anterior está el medio, y entre anterior e inferior estaba el glúteo menor. ¿Ok? Ya, y acá lo tenemos, el glúteo medio. Tenemos que sacar de todas maneras, para poder ver los demás músculos, hay que sacar el glúteo mayor. Entonces, ¿dónde se inserta el glúteo medio? En la cara lateral del trocánter mayor. Ok, acá lo estamos viendo. Se inserta aquí. ¿Cuál es su acción? También es abductor del muslo y también, bueno, en este caso es rotador medial del muslo, o sea, es una función diferente a lo que hace el glúteo mayor. No tanto, solamente que este es rotador medial y este es rotador lateral. Ambos son abductores también, ¿ok? La inervación del glúteo medio es del nervio glúteo superior, ¿ok? Superior con medio, mayor con inferior. Luego, tenemos el músculo del glúteo menor. Este se origina entre las líneas glúteas anterior e inferior. Acá lo vemos. Aquí.
Su inserción va a ser el borde anterior del trocánter mayor. Está llegando hasta acá, toda esta extensión aquí. ¿Cuál es su acción? También es abductor del muslo y es rotador medial del muslo. Entonces, los dos glúteos, medio y menor, son rotadores mediales y el mayor es rotador lateral. Inervación, el nervio del glúteo superior. Entonces, superior va a inervar al menor y medio y el inferior inerva solamente al mayor. Y acá lo estamos viendo. Este nerviosito que está saliendo de acá, ese es el nervio del glúteo inferior. No, perdón, el nervio del glúteo mayor. No, el nervio del glúteo superior. Este de acá. El nervio del glúteo inferior sale de aquí más o menos y se está yendo así. También en la cresta, bueno, en la, en la escotadura asiática mayor, va saliendo por acá abajo. Ok, me estoy quedando sin voz. Ya. Luego tenemos el músculo del tensor de la fascia lata que les comentaba que estaba en la espina ilíaca anterior superior. Es el origen. ¿Dónde se inserta? En la fascia lata. La fascia lata les decía que es tejido conectivo que está en la parte lateral del muslo. Ojo, bueno, no sé cómo decirlo. A ver, ustedes le denominan pierna a todo el miembro inferior, pero el miembro inferior se divide en región glútea, la parte posterior, la parte anterior de la región glútea es el muslo hasta la rodilla, de la rodilla hasta el tobillo se llama pierna y del tobillo para abajo es pie. Entonces, el muslo es la región entre rodilla y cadera. Entonces, la fascia lata está al costado del muslo, es una fascia tejido conectivo que está todo el parte del muslo hasta la rodilla. Entonces, este músculo estabiliza la rodilla, y esa es su acción. Porque al estabilizar, al tensar la fascia lata está estabilizando la rodilla porque esta fascia se inserta ahí, ¿ok? La inervación también va a ser el nervio glúteo superior. Si lo vemos acá, es un nervio, es un músculo chiquito, viene de la espina ilíaca anterior superior, de esta forma, ¿ok? Ah, ya, así se ve el coxal. Es una vista posterior, obviamente. Sí, no lo vamos a ver en una vista anterior. Es una vista posterior, se ve también el coxal. Ahora, pasando, tenemos el músculo del piriforme o piramidal. Y les decía que no se confundan con el piramidal de la espalda o la pirámide de la espalda porque son diferentes. Este piramidal está en el glúteo, ¿ok? ¿Cuál es su origen? La cara anterior del sacro, donde se insertaba en el borde superior del trocánter mayor. Es este músculo que vemos acá. Este es el piramidal, ¿ok? Está marcadito acá con esta vuelta de blanco porque esta imagen es del doctor Barriga. Así que así lo colocó él. Ese es el piramidal. ¿Cuál es su acción? Es rotador lateral del muslo, ¿ok? Y su inervación va a ser por el plexo sacro. ¿Listo? Debajo del piramidal vemos acá que está saliendo un nerviecito, que se está asomando un nervio bastante gruesito. Ese es el nervio ciático, ¿ok, chicos? Luego tenemos el músculo del gémino superior. Ojo, no lo confundan, porque el piramidal, o sea, acá ahí van a ver cuatro músculos que están juntitos. Y la mayoría de las veces las personas en la práctica se confundían mucho porque estaban juntos y nos ponían un alfiler acá, o un alfiler aquí, o un alfiler acá, o uno acá. Obviamente, ese es un poquito más diferente de poder identificarlo porque es más cuadrado, pero estos cuatro de acá los confundían. Así que ojo, el piramidal es más grande que los otros tres. Estos tres están juntitos, literalmente casi que llegan a un tendón junto. El piramidal es un poquito más extenso, más grande. Este músculo es el gémino superior, el primero que vamos a ver hoy día, del tríceps crural. Este se originaba en la espina ciática, se inserta en la fosita digital del trocánter mayor y su acción es el rotador lateral. ¿Ok? Su inervación es del plexo sacro también. Y es este de aquí que vemos acá. Es el gémino superior. Este otro blanquito es el gémino inferior, pero lo vamos a ver después. Estamos yendo en orden. ¿Ok? Este de aquí es el obturador interno. Apenas debajo del gémino superior está el obturador interno. Su origen, la membrana obturatriz, en la parte en su cara medial. La inserción, fosita digital de trocánter mayor. Su acción es rotador lateral y su inervación
acá ya no va a ser tanto del plexo sacro, es un nervio en específico, es el nervio del obturador interno. ¿Listo? Aquí está, el musculito. Luego tenemos el músculo del gémino inferior, que es este de aquí abajo. Su origen va a ser en la tuberosidad isquiática. Su inserción va a ser la fosita digital del trocánter mayor. Igual, la acción es rotación lateral. Y su inervación va a ser el plexo sacro. ¿Ok? Igual que en el gémino superior. Entonces tenemos estos tres músculos de aquí, que son nuestro tríceps crural. ¿Ok? Ya les había dicho que hacen la misma acción y están unidos en una sola inserción. Ahora, tenemos el músculo del obturador externo, que a pesar de que sale, bueno, acá vamos más o menos ver cómo se va el coxal, que viene así aquí. Entonces, el agujero obturador en la cara lateral está dando al músculo del obturador externo, donde se origina en la membrana obturatriz en la cara lateral, y su inserción va a ser la cara medial del trocánter mayor. ¿Listo? Su acción va a ser rotación bueno, rotación lateral también. Y su inervación va a ser el nervio obturador. Obturador interno no, obturador, ¿ok? Ahora, tenemos al músculo el cuadrado crural o cuadrado femoral, como le quieran decir, que es el que está debajo del gémino inferior, ese de ahí. Este músculo se origina en la tuberosidad isquiática. Su inserción va a ser la cresta intertrochanteria posterior y su acción va a ser rotación lateral. Mi inervación, el nervio cuadrado femoral, ¿ok? Acá no hay mucha magia tampoco. Aquí es donde viene la cosa, la región glútea en sus vasos y nervios, ¿ok? Aquí sí quiero que ustedes me ayuden y para completar. Entonces tenemos las arterias. ¿Qué recorrido agarran estas arterias? Tenemos la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. De nuestra aorta abdominal que está pegada a la columna vertebral, van a salir dos ramas terminales, dos ilíacas comunes, una derecha y una izquierda. Entonces, nuestra aorta abdominal viene así en el centro y sale una ilíaca común derecha y una ilíaca común izquierda. De estas ilíacas comunes o ilíacas primitivas van a salir dos ilíacas por cada una ilíaca interna y una ilíaca externa. Entonces, la ilíaca externa más que nada va a dar las ramas de la arteria femoral, la femoral profunda, todas las que vamos a ver en la clase de, bueno, conmigo no van a ver muslo, en la clase de muslo con Mateo, creo. Em, y la arteria ilíaca interna va a dar más que nada ramitas para lo que son la parte del glúteo, en el caso de las mujeres, el útero, la vejiga, etcétera. Entonces, estas dos ramitas son ramas de la arteria ilíaca interna, ¿ok? Entonces, la arteria glútea superior es una rama terminal del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. ¿Qué escotadura atraviesa la arteria glútea superior? Pues, ¿quién puede participar por audio, por chat, como quiera decir? ¿Qué escotadura atraviesa la arteria glútea superior? Chicos, ¿alguien sabe? Mm, a ver, voy a llamarlo si no, para que participe. Mm, Moni, sí, Monito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas en qué escotadura atraviesa la arteria glútea superior? Voy a participar por el chat, por audio, como tú desees.
Am, a ver, No, si no te acuerdas, no hay problema, no te preocupes. sí, no me acuerdo, Eh, disculpa. no te preocupes, no hay problema. La arteria glútea superior atraviesa la escotadura asiática mayor, ¿ok? No se olviden. Atraviesa la escotadura asiática mayor. Y me había olvidado mencionarles que hay ligamentos que están pasando por estas escotaduras que las cierran, entonces por lo tanto forman un agujero. Son los agujeros ciáticos mayores, ¿ok? Ciática mayor y el agujero ciático mayor. Y el glúteo inferior igual, pasa por lo mismo, ¿ok? Entonces, la arteria glútea superior, ya les dije que es rama terminal del tronco posterior de la arteria ilíaca interna, la vemos aquí, la arteria glútea superior, ay no, no es a mi putero, la arteria glútea superior, y va a irrigar en su mayoría al músculo del glúteo mediano, ¿ok? Luego tenemos la arteria glútea inferior, en la rama terminal del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, va a atravesar igual la misma escotadura ciática mayor, el agujero ciático mayor, y va a irrigar en su mayoría el músculo del glúteo mayor. ¿Cuál es la arteria inferior? Bueno, el glúteo inferior, la que está por aquí, ¿ok? Esas son la arteria glútea superior y la inferior. Ahora, ya. Vamos a hablar sobre el plexo lumbosacro. Primero vamos a hablar sobre el plexo lumbar y el plexo sacro, que después se unen y pues forman el plexo lumbosacro, ¿ok? Pero en cada una de las estructuras hay cosas diferentes, ¿ok? Primero vamos a ver el plexo lumbar, que abarca raíces nerviosas de T12 hasta L5. Recuerden que estos nervios raquídeos están saliendo de la médula espinal, ¿ok? Entonces vemos que hay varios nerviecitos acá. Los más importantes que vamos a ver ahorita es que de L2, L3 y L4 están saliendo raíces nerviosas para formar el nervio femoral. ¿Ok? Aquí lo ven, nervio femoral. Que lo van a ver más que nada para muslo, pero está saliendo de raíces nerviosas de L2, L3, L4. ¿Ok? Aquí. 2, 3 y 4. Luego, ¿qué otro nervio habíamos visto en los bordes anteriores, por ejemplo? Habíamos visto al nervio cutáneo lateral femoral, que sale de las raíces de L2 y L3. ¿Ok? ¿Qué otro nervio habíamos visto también? De L2, L3 y L4 están saliendo ramitas pequeñas que van a formar al nervio obturador. Acá lo tenemos. ¿Ok? Que está inervando al músculo del obturador externo. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Listo, ese es el plexo sacro. De ahí, de L4 y L5 y raíces de sacro, están formándose el tronco lumbosacro. ¿Ok? Lo vamos a ver ahorita. El plexo sacro va a formar el nervio ciático en su mayoría. Casi todas las raíces desde L4 hasta S5, bueno, no, hasta S5 no, hasta S3, o sea, el plexo sacro va a abarcar desde L4 hasta las raíces coxígeas que dan. ¿Ok? Entonces, de L4, L5, S1, S2, S3, están saliendo raíces nerviosas para formar el nervio ciático. ¿Ok? ¿Por qué acá dice fibular común y tibial? Porque bueno, cuando lo veamos más que nada para pierna o en la parte, en la región posterior del muslo, el nervio ciático se va a dividir en dos, el nervio tibial y el nervio peroneo, ¿ok? En algunos casos estos se dividen desde ya saliendo de la médula, salen o sea, separados y en la región glútea se pueden ver dos distintos, pero ambos juntos son el nervio ciático, ¿ok? En la parte de la región glútea. Ya cuando llegan a la parte poplitea, que es la parte posterior de la rodilla, van a ver ahí que se dividen, la mayoría. En algunos casos en el anfiteatro se van a dividir desde antes, ¿ok? Luego tenemos acá que las raíces de L4, L5 y S1 está saliendo el nervio del glúteo superior, que ya vimos que inerva al medio y al menor, al glúteo medio y al glúteo menor, ¿ok? Y de raíces de S1
y S2 está saliendo el nervio del glúteo inferior. ¿Ok? También vemos acá, están saliendo raíces para el nervio del músculo piriforme, etcétera. Pero del nervio ciático están dando raíces, ramitas, que es para el nervio del músculo obturador interno o el nervio del obturador interno, que le habíamos mencionado cuando vimos este músculo. ¿Ok? Y acá viene el nervio que les estaba comentando que pasaba por el van pudendo, o el van del pudendo interno, que pasaba por la escotadura ciática menor, que está acá saliendo de S2, S3 y S4. El nervio pudendo. ¿Ven que no tiene el nervio de pudendo interno, sino que es pudendo? ¿Ok? Ahí está. Ese es. Ay, antes de que me quede sin voz, continuamos con región inguinal. ¿Ok? La región inguinal técnicamente es la parte anterior de la región glútea, o sea, nosotros volteamos es esta zona de acá. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en la región inguinal? Al triángulo de Scarpa. Ese triangulito se va a delimitar de cuatro formas: un límite proximal, medial, lateral y un vértice. ¿Ok? En un límite proximal tenemos aquí el ligamento inguinal. ¿Ok? ¿Por qué es importante este ligamento inguinal? Porque cuando pase la arteria ilíaca externa al ligamento inguinal, se va a volver a arteria femoral. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. ¿Listo? Por eso es importante que ustedes no malogren el ligamento inguinal, porque imagínense que les pongan ustedes no tengan el ligamento inguinal, esté roto en la práctica, y acá viene la arteria ilíaca externa y les ponen el alfiler aquí. Cualquiera ve, dice, es la arteria femoral, pone arteria femoral, pero la arteria ilíaca externa. Entonces, por favor, no maltraten el ligamento inguinal en la práctica. En un límite medial, es decir, aquí, tenemos al músculo del aductor mediano. ¿Ok? Luego, en un límite lateral, aquí viene el músculo sartorio que les mencionaba. Este de aquí, este es el sartorio. Es el límite lateral del triángulo de Scarpa. Y el vértice, que es acá, va a ser la unión de los músculos del aductor mediano y el músculo del sartorio. Entonces, ese triángulo que se forma acá va a ser importante porque aquí están pasando tres estructuras muy relevantes. ¿Qué está pasando por acá? Está pasando en este orden el nervio femoral, la vena femoral y la arteria femoral. ¿Ok? Acuérdense que ese es el orden en el que va, porque hay algunas estructuras en la práctica que no están pintadas y ustedes se pueden confundir. ¿Ok? Entonces viene nervio, vena, arteria. ¿Cómo más pueden identificar qué estructuras son cada uno sin que estén pintadas? Porque el nervio de acá, este nervio femoral, es bastante peculiar porque cuando empieza a bajar, empieza a soltar cuatro ramitas. Literalmente se suelta en cuatro y cada una tiene un nombre en específico. Entonces les pueden preguntar por una de estas ramitas en específico del nervio femoral, que la vamos a ver, sí, al final. Ahora, en el plano vasculonervioso tenemos a la arteria femoral. No sé si vamos a ver la femoral profunda también. Sí, ya. La arteria femoral, como les decía, pasando el ligamento inguinal, vamos a tener aquí a la arteria femoral. Entonces, acá tenemos a la arteria ilíaca, esa es la aorta abdominal, sale la arteria ilíaca primitiva o común, de acá sale la arteria ilíaca em, externa, interna, y de la externa pasa el ligamento inguinal y se vuelve femoral. La arteria femoral per se tiene un recorrido corto, es decir, acá termina. Pero va a dar dos ramas terminales, una femoral profunda y una femoral superficial. Acá me falta poner el nombre. Esa es la femoral, ay, no sé, es la arteria femoral superficial. Esa no la vamos a ver mucho hoy porque no tiene muchas ramitas, pero la que vamos a ver hoy también va a ser la femoral profunda. La arteria femoral, ¿qué ramas nos va a dar? Nos va a dar cuatro ramas en específico. Una ramita que se llama la circunfleja ilíaca superficial que se va a ir para arriba. Otra rama que es la arteria epigástrica superficial que también se va a ir para arriba, se va a ir para el abdomen ambas.
Y nos va a dar dos pudendas, la arteria pudenda externa superior y la arteria pudenda externa inferior. ¿Ok? Estas cuatro ramitas nos va a dar la arteria femoral. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a la arteria femoral profunda. ¿Listo? Esa. Entonces, esa es la arteria femoral, de acá sale la femoral profunda. Acá vamos a tener más ramitas, así que ojo. Vamos a tener dos circunflejas que le van a dar la vuelta al cuello del fémur. Tenemos la circunfleja femoral media y la circunfleja femoral lateral. La media es posterior y la lateral es anterior. Luego bajando tenemos la arteria del cuádriceps que nos va a dar ramitas musculares para cada uno de los vasos del cuádriceps. Y, perdón, tenemos a las arterias perforantes, ¿ok? A las perforantes, si no me equivoco se llama perforantes. A la superior, a la media y a la inferior, ¿ok? Tenemos esas tres ramitas. Y ya, de la femoral profunda, eso sería todo. De ahí, ¿qué vamos a ver después de esta femoral profunda? Bueno, de la arteria femoral. Que se va a volver posterior, ¿ok? Estas ramitas se van a volver posterior, luego van a estar en la parte de atrás de la pierna, van a llegar a la región poplitea y cosas que vamos a ver después, ¿ok? Para no confundirlos más, no les voy a decir nada más. ¿Ok? Luego tenemos el plano básculo nervioso en la parte del nervio femoral. Entonces le decía que el orden era nervio, vena, arteria. Entonces, ¿cómo identificarlos? El nervio femoral, acá lo vemos, saliendo de L2, L3, L4. Este nervio cuando llegue a la pierna nos va a dar cuatro ramas y se van a dividir así. Esto es de lateral y medial, ¿ok? Dos laterales, una que va a ser el nervio musculocutáneo lateral y otro que va a ser el nervio del cuádriceps, ¿ok? Y nos va a dar dos mediales, una que es el nervio safeno interno y otra que es el nervio del músculo cutáneo medial, perdón. Este nervio safeno interno es muy importante, así que tómenlo en cuenta porque sí lo toman, si lo preguntan. Así que, ojo con este. ¿Listo? Ya. El nervio obturador, acá está también saliendo por aquí, va a dar ramitas más que nada para inervar a los músculos de la parte interior del muslo. ¿Ok? Entonces nos va a dar una raíz superficial y una raíz profunda. ¿Listo? La raíz superficial nos va a dar ramitas musculares, nos va a dar al nervio cutáneo femoral lateral y al nervio cutáneo femoral medial. ¿Listo? Están ahí en las ramitas. Y la rama profunda nos va a dar ramas cutáneas, nos va a dar ramas articulares y ramas musculares también. ¿Listo? Entonces, el nervio obturador no preguntan mucho, más preguntan sobre el nervio femoral y el ciático, pero más que nada lo puse para que lo pudieran saber de todas formas. Y ahora, el nervio ciático, mira, acá en la imagen ya se ve cómo se están dividiendo, les decía acá. El nervio ciático a veces va a estar completo, es decir, sin esta línea en medio, hasta llegar aquí, que se divide en dos, o viene ya dividida desde acá. O sea, vienen así separadas las dos ramitas del nervio ciático, que son de forma más medial el nervio tibial y de forma más lateral el nervio peroneo. ¿Listo? Y eso sería todo, chicos, por hoy, para no retenerlos más. Y vamos a ir con las preguntas del día de hoy, del pasito de hoy. A ver, me pueden responder por chat, por audio, pueden levantar la mano, como ustedes deseen. Pero quiero que participen, ¿ok? La pregunta uno dice, marque cuáles son los huesos primitivos que forman el coxal. ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? La dos. Exacto, exacto, gracias. El número dos, ilion, isquion, pubis. ¿Listo? Esa sería la respuesta.
Ahora, el número 2 dice, la cara simficiaria está ubicada en pubis, isquion, acetábulo o ileón. ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? ¿Pubis? Exacto, sí, pubis. Muy bien. Acuérdense que la cara simficiaria es más que nada para articulación entre pubis del coxal derecho y el pubis del coxal izquierdo. ¿Ok? Ahora, la pregunta 3 dice, ¿el nervio glúteo inferior inerva al músculo? ¿A qué músculo inervaba, chicos? ¿Sartorio, glúteo medio mayor o cuadrado crural? Un glúteo mayor. Exacto, al glúteo mayor. ¿Quién inervaba el glúteo medio? ¿Qué nervio inervaba el glúteo medio, chicos? ¿Se acuerdan? Por el chat pueden escribirlo también si desean. Era el glúteo superior, ¿ok? No se olviden. Nervio del glúteo superior. ¿Listo? Ahora, la pregunta 4 dice, paciente fue herido de bala en miembro inferior izquierdo produciendo un desgarro y hematoma del músculo insertado en la cara lateral del trocánter mayor. Por sus conocimientos anatómicos, ¿cuál es el músculo afectado? ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? ¿Glúteo medio, glúteo menor, piriforme o los géminos? A ver, pueden escribir por el chat, pueden decírmelo por audio como ustedes deseen. Más que nada para que practiquen, ¿ok? Glúteo medio. Exacto, el glúteo medio, ¿ok? ¿Saben en qué otra manera les pueden preguntar? Aparte de casos clínicos, les pueden poner para correlacionar músculo con su función, músculo con su inserción. Entonces, así que acuérdense de esas cositas, ¿ok? Siempre lean bien la pregunta y vean las indicaciones que les da. Por ejemplo, acá les dice músculo ahí, músculo insertado en la cara lateral del trocánter mayor, ¿ok? Luego, la pregunta 5 dice, un enfermero se prepara para administrar una inyección intramuscular a un paciente adulto. Ha seleccionado la región glútea como el sitio de inyección. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada para localizar el sitio de inyección correcto? ¿Cuál sería la respuesta? La 3. El cuadrante superior externo. Exactamente. Muy bien. No se vayan a confundir porque la primera dice dividir la nalga en cuatro cuadrantes y administrar la inyección en el cuadrante superior interno. No. Ok, no es en el interno, es en el externo. ¿Listo? Por eso lean bien las preguntas hasta el final para marcar de forma correcta. Y eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Si es que hay alguna pregunta, alguna duda, algo que falte, me avisan. Si tienen alguna otra pregunta, si no, espérense, para ir pasándoles el post-test ahorita. Ay, ya. Ahorita que lo terminemos, doctor. Voy a eliminar acá la